¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Daniel Eduardo Brusco Félix. Soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por la asesoría en la realización de este journal, que tiene como título Los estudios de provocación a gran escala, identifica respuestas inadaptativas a aeroalergenos ubicuos como una correlación de rinoconjuntivitis alérgica y asma. Prácticamente este artículo se publicó en la revista The Allergy, de la Asociación Europea del Alergia e Inmunología Clínica. Tiene un factor de impacto de 14.7 y la editorial es Wiley. Básicamente la autor es la doctora Alicia M. Smith. Ella está en la Universidad de Texas, University of Texas Health Science Center en San Antonio. Ella está en el departamento de microbiología e inmunología. Ha tenido 3 publicaciones y se ha citado en 17 ocasiones este artículo. Y ese es el artículo que nosotros vamos a platicar. Prácticamente se publicó en el 4 de octubre del año pasado, el 2021, y pues lo han citado en 2 ocasiones. Ahora, los autores ponen como una introducción que la rinoconjuntivitis alérgica y el asma alérgica son enfermedades prevalentes, desencadenadas por el medio ambiente, que comparten también los mismos rasgos mecánicos. Son 2 compartimentos diferentes de las vías respiratorias, pero tienen un desencadenante común en ambas enfermedades, de los cuales los desencadenantes más comunes incluyen tanto infecciones virales como aeroalergenos asociados con la rinoconjuntivitis alérgica estacional y perenne. Dentro de los alergenos estacionales, pues ellos comentan que el cedro de montaña es el más prevalente en San Antonio y los perennes sería el ácaro de polvo. La rinoconjuntivitis alérgica y el asma alérgica son condiciones que se desencadenan también por el medio ambiente y las interacciones complejas entre el huésped y el entorno del mismo paciente. Exponiendo la siguiente pregunta que se realizaron los autores. ¿Por qué solo una pequeña porción de los individuos atópicos progresan a desarrollar rinoconjuntivitis alérgica o asma alérgica grave? Postulando en la que la mayoría de las personas atópicas conservan estos mismos mecanismos que imponen una respuesta mínima o adaptativa a exposiciones repetidas. Dentro de estos, pues se conocen 3 grupos principales de respuesta, que son los fenotipos evocados: el resiliente, adaptativo y desadaptativo. De acuerdo a la forma como un individuo tópico va a responder a un desencadenante específico. También se define por los niveles de síntomas en respuesta a la exposición a un desencadenante específico. De lo que ellos comentaron también, en cuanto al método convencional para fenotipar a los pacientes con rinoconjuntivitis alérgica y asma alérgica, pues se basaron en la comparación transversal según la gravedad que presentaban los pacientes. Ciertos presentaban una asociación leve, otros moderada y otros grave. Para estos tuvieron que medir los niveles de biomarcadores en reposo, los niveles de TH2 del asma. Y aquí valoraron las concentraciones de múltiples aeroalergenos en un entorno natural. Entonces, ¿qué fue lo que ellos empezaron a realizar? Mitigaron los factores de confusión manteniendo una concentración fija de los aeroalergenos en una cámara de desafío de aeroalergenos. Básicamente pusieron a varias personas en una sola sala limpia de aeroalergenos y los mantuvieron en una concentración específica a todos. Estos se estudiaron los síntomas de rinoconjuntivitis alérgica perenne asociado a ácaro de polvo, asimismo dando la nomenclatura ácaro de polvo positivo, rinoconjuntivitis alérgica perenne positivo y asma alérgica negativo. Tenían 4 días consecutivos con una concentración fija de lo que es el ácaro de polvo en la cámara de desafío de aeroalergenos, y los participantes manifestaron síntomas de manera total o parcial entre la evocación sin resolución. Para confirmar la distinción entre los fenotipos evocados versus constitutivos, se realizó una evaluación exhaustiva de los desafíos. Básicamente lo que hicieron es tomaron a los pacientes con rinoconjuntivitis alérgica atribuible a aeroalergenos estacionales y rinoconjuntivitis alérgica perenne asociado a ácaro de polvo con asma alérgica. De estos se mantuvieron expuestos de 3 a 8 horas,
con una frecuencia de 1 a 4 horas, con una diversidad de aeroalergenos, tanto estacionales y perennes. Así examinando 6 cohortes en el desafío. Debido a la preocupación de la exposición de la prueba de ácaro de polvo en los que presentaran un ataque de asma grave, se estudiaron primero los pacientes que tenían para mantener el desafío más seguro en el estudio de los pacientes. Al igual que se restringió solamente el uso del ácaro al número de personas que tenían ácaro de polvo positivo, rinoconjuntivitis alérgica perenne positivo, asma alérgica positivo, que estuvieron expuestas al ácaro de polvo. Solamente se desafiaron en una sola exposición durante 5 horas con el ácaro de polvo doméstico. Y los criterios de inclusión era que tuvieran asma alérgica, rinoconjuntivitis alérgica perenne y el ácaro de polvo, que solamente tuvieran síntomas de leve a moderado, así evitando también que tuvieran periodos de crisis asmática graves. Entonces, ¿qué fue lo que realizaron? Mitigaron los efectos de confusión de influencias ambientales en la gravedad de estas dos enfermedades, rinoconjuntivitis alérgica y asma alérgica, mediante la realización del estudio de la cámara de desafío aeroalergenos en ventanas de tiempo. Este estudio, como se realizó en el sur de Texas, en San Antonio, pues disminuyen los niveles ambientales pasivos de alergenos entre mayo y diciembre. Y ahí pudiendo, ya los autores disminuyen los posibles desencadenantes ambientales de estos pacientes. El estudio fue aprobado por la revisión institucional de Inter Review en Austin, Texas, y los aspectos mecanicistas se aprobaron en una junta de revisión institucional del Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de San Antonio, Texas. El estudio tenía como tal 2 objetivos generales. Examinar la gama de fenotipos evocados después de los desafíos de aeroalergenos estacionales. Y la segunda era caracterizar los fenotipos evocados y los mecanismos asociados en personas con ácaro de polvo positivo, rinoconjuntivitis alérgica perenne positivo y asma alérgica positivo, desafiadas con el ácaro de polvo. Ahora, ¿cómo se pusieron las cohortes? Pues las cohortes del 1 al 5 comprendían solamente personas que eran positivas a rinoconjuntivitis alérgica, desafiadas con los alergenos estacionales. Y la cohorte número 6 eran los pacientes que también presentaban asma alérgica. En la cohorte 1 se expusieron solamente al roble vivo de Virginia, con un total de pacientes de 34. En la cohorte número 2 fue la exposición a cedro de montaña, con una total población de 21 pacientes. En la cohorte número 3 fue exposición a abedul. En la cohorte 4, exposición al zacate Timothy. En la cohorte número 5, otra vez cedro de montaña. Y en la cohorte número 6, fueron los pacientes que ya les había comentado. Estaban positivos las pruebas de alergia a ácaro de polvo, tenían rinoconjuntivitis alérgica perenne y aparte asma alérgica positiva, y ellos los expusieron a lo que es el ácaro de polvo doméstico. Entonces, ¿cómo funciona la cámara de desafío de aeroalergenos? Estos hicieron unos protocolos similares de la exposición acerca de los aeroalergenos ambientales y estacionales, de los cuales se les iban a administrar la misma cantidad y el mismo tiempo de aeroalergeno a los pacientes. En la cohorte 3 solamente hubo una distinción, como se hizo durante la pandemia COVID-19, por la seguridad de los pacientes. Tuvieron que citarlos en diferentes ocasiones para disminuir la cantidad de personas que están en el área. Al igual que las concentraciones utilizadas para el zacate Timothy y abedul fueron las mismas, al igual que lo que está expuesto a nivel ambiental en Texas. Las concentraciones de polen de cedro montaña y roble vivo de Virginia se determinaron por estudios previos que habían realizado los autores de concentración creciente hasta generar los síntomas adecuados a nivel estacional. ¿Cómo fue que se midieron estos parámetros? Pues básicamente utilizaron la puntuación totales de los síntomas nasales, puntuaciones totales de los síntomas oculares, puntuaciones totales de síntomas del asma, puntuación de síntomas totales, que va a sumar tanto la puntuación de síntomas nasales como los oculares,
al igual que las puntuaciones de síntomas sumadas, que son tanto la puntuación de síntomas totales más los síntomas del asma. Y estas puntuaciones se midieron a los 10-15 minutos después de la exposición a los alergenos en la cámara de en el ACC, que es la cámara donde se metieron a los pacientes para la exposición continua. Y esta la denominaron ISS. En contraste, se identifica en el prefijo RSS a la puntuación registrada por el paciente en un periodo de 12 horas posterior a la exposición de los aeroalergenos. Dentro de los fenotipos evocados en la cohorte 1 a 5, que son los aeroalergenos de temporada, aquí pues ellos utilizaron la medición de los síntomas, se registran en intervalos de cada 30 minutos durante las exposiciones. Utilizaron también el análisis no supervisado, jerárquico no supervisado de enlace de Dewar y distancias de Manhattan para su agrupamiento. La asignación de fenotipos también se basa en el patrón de mediciones de gravedad y síntomas. En las cohortes 1 a 6 se basaron en 14 registros de síntomas durante la exposición 1 y 2. Estas teniendo intervalos de 3 horas de exposición por día con 2 días consecutivos. En la cohorte número 5 se basó en los 7 registros de mediciones de síntomas obtenidos durante el día de la exposición, que este también tenía un intervalo de 3 horas de exposición, pero fueron 3 días consecutivos. Y realizaron mediciones de los aeroalergenos también desafiados mediante el inmunocap. Dentro de lo que es el diseño del estudio para la cohorte número 6, fueron 44 personas estudiadas en total, en las cuales pues tenían que tener como criterios de inclusión el ácaro de polvo doméstico positivo, rinoconjuntivitis alérgica perenne positivo y asma alérgica positivo, con un asma leve o intermitente leve a moderada, recordando que los del asma grave no se estudiaron porque podían llegar a tener una crisis asmática grave. 27 pacientes tenían un FEV1 con reversibilidad mayor al 12% y positividad en la prueba cutánea del ácaro de polvo doméstico. Las personas registraron la gravedad de los síntomas y el BEF1 antes, durante y después del desafío mediante flujometría. Y este comprendió de 5 visitas en esta cohorte. La visita número 1 pues sería los días -21 y -5, en los cuales se seleccionaban los pacientes para que estuvieran involucrados en este estudio. En los días -4 a -1, ahí se valoraban los síntomas que presentaba cada paciente y los clasificaban. En la visita número 2, pues ya era la visita de la exposición del alergeno en la cámara, que duraban 5 horas expuestas en este ámbito. Al día siguiente fue la visita de respuesta de fase tardía, valorando también cómo presentaron los síntomas los pacientes al día siguiente. Y fueron 2 visitas de seguimiento, al día 1 posterior y aproximadamente a la semana 5 después de la exposición de los pacientes. También los participantes registraron la gravedad de los síntomas y su registro del BEF1 de manera, como ya lo habíamos comentado, durante el desafío que se les había otorgado el flujómetro. Y también se le realizó la escala de ACQ7, en donde se obtuvieron en las visitas 2, 4 y 5. Ahora, ¿cómo definieron ellos los fenotipos? Transversales evocados versus constitutivos. Los no evocados agotados se valoraron durante la fase de encuentro del día -4 al -1 día antes del desafío. Y se utilizó el análisis de agrupamiento de las mediciones de los síntomas evocados mediante la cámara la cámara de simulación de los aeroalergenos. Así definieron los fenotipos evocados. Ahora, también tomaron para poder definir bien las mediciones de sangre periférica, de las cuales se tomaron muestra de sangre antes y después del desafío. Valoraron también los diferentes tipos de células inmunes y niveles de inmunoglobulina E sérica para ácaro de polvo doméstico. Ellos valoraron también el análisis de eosinófilos y neutrófilos en sangre periférica. Ellos utilizaron los valores de referencia de eosinófilos menor de 150 células por microlitro, al igual que neutrófilos 1 por 10/6 células por mililitro, y la IgE sérica por debajo de 0.35 kilounidades por litro era lo normal.
Entonces, ¿qué fue lo que ellos enfocaron? Pues utilizaron la agrupación jerárquica no supervisada enlace de D-Word para las distancias de Manhattan, perdón, para derivar fenotipos evocados con 11 medidas de ISSS en intervalos de 30 minutos en el ACC. La agrupación se realizó con recuentos basales de TCD8 positivos y TCD4. Y la asociación de los, tipos inmunes de células T se examinan mediante el enlace de D-Word también. También se valoraron la expresión genética de ciertos de las células nasales que se obtuvieron las muestras mediante el cepillado nasal antes, en medio y después de también la estimulación de los aeroalergenos. A las 0 horas antes de la estimulación, a las 2.5 horas, a las 5 horas cuando había finalizado ya la exposición y en la segunda visita para también ver cuáles eran los fenotipos, los genes más implicados. Y pues uno de los genes más relevantes para el asma alérgica a través de la firma del gen del asma UP18, que fue también estudiado aquí con los autores. Para el análisis estadístico, ellos utilizaron el análisis de los datos clínicos y el inmunofenotipado se valoró mediante la prueba exacta de Fisher, la transformación Z, regresión lineal, prueba de razón de verosimilitud y en el análisis de varianza, que también lo denominan ANOVA. En análisis de mediciones repetidas del mismo participante, se utilizó un modelo de ecuación de estimación generalizada lineal, que si bien estas eran longitudes, se ajustaban por tiempo como variable factorial. Para cuantificar la gravedad agregada de los síntomas, se calculó el área por debajo de la curva. Se utilizó el FDR menor a 0.05 para identificar los rasgos también significativos de células inmunes. En análisis longitudinal de los datos de expresión genética, se utilizaron modelos lineales generalizados. Y los modelos se ajustaron por tiempo y tuvieron una estructura de correlación autorregresiva. Y la significancia se aprobó mediante el uso de la ANOVA. Dentro de los resultados, pues también tuvieron efectos adversos. Como tal, no hubo un efecto adverso grave, pero sí hubo el único evento adverso fue en un solo paciente que se frotó los ojos sin utilizar un pañuelo limpio, cuando estaba él en la cámara de exposición, el cual pues se frotó los ojos y empezó con un enrojecimiento ocular unilateral y edema debido a la inoculación directa del aeroalergeno en la conjuntiva. Entre los fenotipos evocados, la respuesta de los alergenos estacionales en las cohortes del 1 al 5, la cohorte del 1 al 4, durante la exposición a aeroalergenos se observaron 3 grupos de gravedad de síntomas, correspondientes a los fenotipos tanto resiliente, adaptativo y desadaptativo. En la cohorte 5 se observaron 3 grupos durante la exposición inicial de 3 horas a la exposición de cedro de montaña. Durante el día 2 de exposición de las trayectorias de TNSS difirieron según también el fenotipo que presentaron los pacientes. Y en los días 3 y 4 de exposición de las trayectorias TNSS de los fenotipos adaptativos y resilientes se aproximaron y fueron inferior al desadaptativo. Al igual, la jerarquía del TNSS global durante los días de exposición 1 y 2 fue un fenotipo desadaptativo mayor al adaptativo y mayor que el resiliente. Y durante los días 3 y 4, los fenotipos fueron desadaptativo mayor al adaptativo, que fue aproximado al resiliente. Y el fenotipo desadaptativo se asocia con mayor capacidad de respuesta de los síntomas durante las exposiciones prolongadas y repetidas al mismo cedro de montaña. En los análisis post-hoc de las cohortes estacionales, tenemos 2 grupos diferentes. Son los fenotipos sugestivos de personas desafiadas con Zacate Timothy, de las cuales se presenta un mayor porcentaje en el fenotipo resiliente en un 68% y en desadaptativo en un 32%. Al igual, el fenotipo resiliente fue una agrupación de individuos con fenotipo resiliente y adaptativo. El 58% de estos pacientes sensibles al abedul también se agruparon en el fenotipo desadaptativo.
Y el fenotipo desadaptativo fue más frecuente en las cohortes 3 que presenta, y en la cohorte 4. En la cohorte 3 pues tenía un 58% de abedul y en la cohorte 4 32% de zacate timothy. Los estudios de metaanálisis de desafío de alergenos estacionales, pues aquí vemos que algunas personas mostraron la misma o mayor respuesta al desafío de los síntomas en el desafío repetido. Otras personas mostraron resistencia, a los aumentos de síntomas en un desafío repetido. Esto sugiere que el fenotipo evocado resiliente representa un 59.7% en comparación de los fenotipos abocados y adaptativo en un 33.8%. Solo la minoría presenta un fenotipo desadaptativo, que es una enfermedad más grave. El nivel de polisensibilización no difiere entre los diferentes tipos de fenotipos evocados. Y esto sugirió que existe una asociación elevada entre los niveles de IgE específica en aeroalergenos estacionales. Entonces, dentro de los estudios de metaanálisis, también ellos vieron que representaron los fenotipos resilientes y adaptativos fue más alta en el cedro de montaña. La jerarquía de respuesta general de los síntomas fue zacate timothy mayor que el roble de vivo de Virginia, mayor que el de cedro de montaña. Y la adaptación más frecuente a los aeroalergenos estacionales es más frecuente que los pólenes endémicos. Ahora, en la cohorte número 6 que se evaluaron, fueron 23 pacientes que completaron la exposición de 5 horas a ácaro de polvo. Recordando que estos pacientes se descartaron los pacientes que tenían un asma alérgica grave, incrementando la media del SSS en respuesta a la exposición del ácaro de polvo doméstico, que tenía una jerarquía, mostró esto una jerarquía también, igual presentando un fenotipo mal adaptativo mayor que el adaptativo, igual mayor al resiliente. Y las medianas de este cohorte fueron 44 años con un IMC de 33.6. Entonces los pacientes eran ya un poco mayores y aparte obesos. Los fenotipos de relación con la capacidad de respuesta a la exposición del ácaro de polvo durante la exposición del aeroalergeno del FEV1 fue más bajo en el fenotipo desadaptativo, también presentando una jerarquía, un patrón jerárquico en los fenotipos. Resiliente, que se aproximaba al adaptativo, pero era mayor que el desadaptativo. También tenía niveles de confusión en el fenotipado, que el nivel de respuesta de los síntomas durante la exposición fue similar después de la exposición. La capacidad de respuesta fue menor que la asociación asociada en el fenotipo desadaptativo. La variabilidad de los síntomas es del 92% en fenotipos evocados. Entonces tenemos bastantes síntomas que también tenemos que estar valorando. Y los fenotipos transversales presentaron una variabilidad del 52%, presentando una puntuación de la CQ7 que se evaluaron en las visitas 2, 4 y 5, que fueron más elevadas en los fenotipos adaptativos y resilientes en comparación a los maladaptativos. Las medidas de laboratorio también se midieron en el fenotipo, en la cohorte número 6, que aquí valoraron que los eosinófilos neutrófilos y el IgE sérica participan en la patogénesis de la rinoconjuntivitis alérgica perenne y el asma alérgica. Aquí identificaron dos tipos de clústeres. El tipo 1, que era CD8 bajo y CD4 bajo, versus el clúster número 2, que era CD8 alto con CD4 alto. El clúster número 1 presenta con incremento de los linfocitos T y menor relación CD4, CD8. En comparación al clúster número 2, que el CD8 alto y el CD4 alto estaba sobre representado en personas con fenotipo resiliente y sobre representado en los fenotipos adaptativos y desadaptativos. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Los eosinófilos también elevados estuvieron sobre-representados en el fenotipo desadaptativo y baja en los fenotipos adaptativos y resilientes. Esto sugiere que los eosinófilos también se alinean de manera más estrecha a los fenotipos evocados en ese momento. También se asocia que al presentar eosinófilos elevados incrementa la gravedad de los síntomas de cuando nosotros exponemos a los pacientes a los aeroalergenos,
Y los grupos de CD8 y CD4 explican casi el 18% de la variabilidad de la gravedad de la enfermedad. El fenotipado por fenotipos evocados y fenotipos transversales. El fenotipo desadaptativo se caracterizó también por un perfil inmune sesgado hacia la memoria efectora de las células T, CD4 y CD8 positivos. Al igual que los niveles de subconjuntos de linfocitos fueron más altos, intermedios e inferiores en fenotipos desadaptativo, adaptativo y posteriormente resilientes. Más altos en los estratos CD8 y CD4 altos y eosinófilos altos, pero no en IgE sérica. También valoraron que la sobrerepresentación del CD8 y CD4 altos y eosinófilos altos en el fenotipo desadaptativo destaca la hipótesis para determinar los perfiles de expresión genética, basados en los principios que sugieren que el desequilibrio entre la función de la barrera epitelial y la inflamación influyen en la patogénesis del asma alérgica. Entonces plantearon los autores las siguientes hipótesis. La respuesta de la lesión epitelial a personas con asma alérgica montan un intento ineficaz en el compartimiento de las vías respiratorias para reparar la barrera epitelial. Y la siguiente hipótesis es desencadena una respuesta inflamatoria alérgica mediada por varios factores, incluidos eosinófilos y neutrófilos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros valorar esto? Ellos lo hicieron tras las células, expresión genética de células nasales, y aquí probaron esta hipótesis que utilizaron los proxies de expresión genética. Valoraron la expresión de filagrina para monitorear la respuesta de lesión de reparación epitelial. Al igual que la expresión de periostina, que ellos pusieron nomenclatura de Postin, para monitorear la inflamación alérgica asociada a eosinófilos. Utilizaron también la expresión de oncostatina M, que esta monitorea la inflamación alérgica, y la expresión de asma up de Postin e interleucina 4 para valorar la regulación de transcriptomas en pacientes asmáticos. Teniendo como conclusión que tanto la filagrina y el Postin fueron los más altos en los fenotipos desadaptativos y oncostatina M fue muchísimo más bajo también en los desadaptativos. El incremento sinófilos se asocia con niveles más altos de asma, así como Postin. IgE se asocia también igual con niveles más elevados de filagrina y niveles bajos de oncostatina M, y no se observaron asociaciones de fenotipos también transversales en estos pacientes. Para entrar a la discusión de lo que es el artículo, ellos registraron las respuestas de los síntomas en el tiempo real por individuos atópicos desafiados con una variedad de aeroalergenos en una cámara de desafío de aeroalergenos. Las ventajas de este desafío experimental fue que la exposición a aeroalergenos fue de manera uniforme y controlada. No existe ningún impacto del clima externo hacia lo que es la cámara que tenían ellos, y mitigaron todos los cofactores de confusión del entorno real. O sea, el polvo, la temperatura, que también pudieran estar alterados y alterando los niveles de los aeroalergenos. Aseguraron el cumplimiento y la evaluación más precisa y mitigaron el sesgo de los recuentos mediante el uso de medidas de síntomas registradas instantáneamente durante la exposición de los aeroalergenos. Los hallazgos en las 6 cohortes de desafío de exposición provocó una gran gama una gama conservada de fenotipos evocados. Esto valorando la frecuencia del fenotipo desadaptativo en las cohortes desafiadas con aeroalergenos estacionales y perennes fue inferior al 33%. Como lo podemos ver en la cohorte número 1 del roble vivo de Virginia, ellos vieron que el 24% de los pacientes presentaron síntomas con este aeroalergeno. En la cohorte número 2, que se valoró el cedro de montaña, solamente el 14% de los pacientes presentaban síntomas. En la cohorte número 4, que fue la más alta, fue con Zacate Timothy, que tuvieron un 32% de pacientes tuvieron síntomas, al igual que en la cohorte 5, que es el cedro de montaña otra vez, presentaron 20% de los pacientes una respuesta alérgica a la exposición. Y en la cohorte número 6, recordando que no se evaluaron los pacientes que tenían un asma grave, tuvieron una respuesta del 13% de los síntomas en todos los pacientes.
La frecuencia del fenotipo desadaptativo fue más común después de la exposición a pólenes que no eran endémicos a San Antonio. Los fenotipos resilientes y adaptativos parecieron más comunes después de la exposición a pólenes endémicos, más comúnmente en el cedro de montaña y Robbeville de Virginia. Esto sugiere que la exposición recurrente a alergenos endémicos en el medio ambiente progresa la enfermedad de rinoconjuntivitis alérgica y asma alérgica menos grave a más grave, y esto se relaciona por la falta de presentación de los fenotipos resilientes y adaptativos. En las cohortes estacionales de aeroalergenos, el fenotipo desadaptativo no se asoció con la polisensibilización, pero sí con los niveles altos de inmunoglobulina E sérica. Las personas que estaban positivas a ácaro de polvo doméstico, positivas para rinoconjuntivitis alérgica perenne y al asma alérgica, tenían una capacidad de respuesta de síntomas alineada con los fenotipos evocados. Todos los fenotipos transversales eran una combinación de fenotipos evocados porque todos fueron estimulados. Y en las personas con ácaro de polvo doméstico, rinoconjuntivitis alérgica perenne y asma alérgica, presentan que el fenotipo desadaptativo se asocia a un CD8 y un CD4 alto con eosinófilos altos en sangre periférica, al igual que un fenotipo desadaptativo se asocia con CD4 y CD8 altos y eosinófilos bajos en sangre periférica, y los resilientes con CD4 y CD8 bajos y eosinófilos bajos también en sangre periférica. Entonces, las personas con ácaro de polvo doméstico, rinoconjuntivitis alérgica perenne y asma alérgica se asociaron con niveles más altos de células T CD8 positivos. En las células nasales, el fenotipo desadaptativo se asocia con niveles más altos de genes de filagrina y de postin. Y aquí también ellos observaron que un incremento en las células TCD8 en la patogénesis de asma alérgica como fuente de la inflamación tipo 2 tenía incremento de lo que es la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Existía también un grado de nivel de eosinofilia pulmonar y tenían una hiperrespuesta de las vías respiratorias. También los autores publicaron sus limitaciones. Ellos valoraron que las mediciones de la gravedad de los síntomas variaron, sin embargo, estaban altamente correlacionadas. También comentaron que las personas con ácaro de polvo doméstico positivo, rinoconjuntivitis alérgica perenne positivo y asma alérgica positivo grave no fueron evaluadas, ya que ellos podían presentar al ser evocados una exacerbación del asma grave, también limitando la cantidad y para valorar cuál era la respuesta de todos los pacientes con estos fenotipos. Los resultados pueden haber sido confusos por el concomitante uso de medicamentos, ya que no se limitaba a los pacientes que tomaran medicamentos antes o después de que entraran al estudio, y no se pudo desafiar de manera secuencial al mismo grupo de individuos con diferentes aeroalergenos estacionales. La proporción de individuos de la cohorte número 6 mal adaptativo fue muy pequeña, ya que tenían una cantidad muy mínima, como ya les había comentado. No pudieron revisar o estimular a los pacientes con asma no controlada. Concluyendo ellos que los resultados apoyan el uso de la cámara de estimulación aeroalergenos, que aporta un fenotipo más específico en trastornos alérgicos. En las personas sensibles al ácaro de polvo doméstico se valora el incremento de las células TCD8 diferenciado en la respuesta de reparación epitelial, y esto contribuye al desarrollo de asma alérgica grave. Se justifican los estudios del uso de la cámara de estimulación aeroalergenos para estudios más amplios que exploran más a fondo la coalescencia de los múltiples rasgos contribuyentes al desarrollo del fenotipo desadaptativo. Dentro de lo que es el checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Pues básicamente se realizó el estudio para valorar cuáles eran los fenotipos abocados provocados mediante la estimulación de alergenos tanto perenne como estacionales, al igual que los mecanismos asociados al fenotipo de personas que tenían ácaro de polvo doméstico, rinoconjuntivitis alérgica perenne y asma alérgica positivo, desafiadas con ácaro de polvo. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un estudio de provocación, prospectivo, transversal y observacional. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación? Sí, pues básicamente se valoró después de la estimulación qué fue lo que les pasó a los pacientes. ¿Fue ético el estudio?
Pues en lo personal, yo diría que no, pero fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Texas. Entonces le pongo que sí, ya que ellos dieron el consentimiento informado y aparte fue aprobado por ambos comités. El estudio fue original, no, los autores ya habían realizado un estudio previo similar con menos pacientes. ¿Sobre quién es el estudio? Es sobre los fenotipos evocados de la rinoconjuntivitis alérgica y el asma alérgica. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Se reclutaron mediante los pacientes que presentaban cual sea de los dos diagnósticos, tanto rinoconjuntivitis alérgica o asma leve o intermitente, recordando que se excluyeron los de asma grave. ¿Se estudiaron las materias de circunstancia en la vida real? Sí, los alergenos estudiados son endémicos en la zona de San Antonio, los cuales eran los más comunes y por eso también nos da una mejor respuesta y nos concluye que sí tenemos que estar al pendiente de esos fenotipos. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí, pues básicamente bueno, falta nada más un poco más de población, pero sí fue algo que pudieron volver a rehacer con el estudio previo que ellos tuvieron. ¿Qué resultados se midieron y cómo? Pues se estudió la exposición de diferentes aeroalergenos y su evocación de síntomas que genera al estar en contacto constante con un aeroalergeno específico. Y se midieron los síntomas que presentaban los pacientes mediante escalas de control de síntomas que se les entregaban a los pacientes y a los pacientes que tenían asma se les dio también un flujómetro para poder valorar el FEV1. La pregunta es clara para lo que el estudio abordó, ¿sí? ¿Hubo una comparación con el estándar de referencia apropiado? Sí, pues ya tenían un estudio previo que comentaban los mismos resultados. ¿Todos los pacientes recibieron la prueba diagnóstica estándar de referencia? Sí. ¿Podrían los resultados de la prueba haber sido influenciados por los resultados de referencia? No, ya que solamente midieron y documentaron lo que estaba de referencia. No, en realidad no hubo ningún sesgo. Se describe claramente el estado de la enfermedad y la población examinada. Lamentablemente no se puede decir, no comentaron los autores en el artículo qué grado o qué tipo de control tenían los pacientes antes del estudio, solamente se juntaron los pacientes y fueron estimulados en la cámara. ¿Se describieron los estudios para realizar la prueba con suficiente detalle? Sí. ¿Pueden los resultados de este estudio aplicarse en la población local? Claro que sí. El estudio fue realizado en San Antonio y nosotros compartimos aquí en la ciudad de Monterrey. Muchos de los aeroalergenos son los mismos o similares a los que se encuentran en el área de San Antonio. Y sería todo.